En esta parte veremos los dos últimos enfrentamientos más un epílogo épico y memorable. Esto en el anime va desde el capítulo 59 al 66. En el manga, a diferencia de las partes anteriores, arranca en el 12º volumen y continúa en el 13º, es decir, va desde el capítulo 101 al 113. Por cierto, estos volúmenes se titulan Keteisen Kaiji e Ishiwatsugu Yatsura. Por último, como siempre les recuerdo que ahí arriba está la lista de reproducción, acá abajo las marcas de tiempo, y si les gustó el contenido me pueden dejar un like, un comentario de lo que sea, y claro, se pueden suscribir, que es gratis. Ahora sí, arrancamos con el anime versus manga de Yu Yu Hakusho parte 11. Arrancamos el anime con los muchachos comentando que el estadio quedó totalmente destruido después del combate de Hiei. A pesar de eso están muy animados, especialmente Kuwabara, que de repente se muestra muy optimista. Sin embargo, su actitud cambia cuando Toguro el menor le clava su mirada asesina. Esto provoca que el hombre entre hombres empiece a asustarse, ya que sabe que será el próximo en combatir. Yusuke intenta animarlo, pero Kuwabara no puede ocultar que está efectivamente muy asustado. A continuación, Koto anuncia que el torneo se pausará por un momento para arreglar los destrozos provocados por los combates anteriores. Apenas dice eso, Ogri aparece otra vez como siempre para joder un rato y rellenar todo lo que pueda. Tras esto, Kuwabara decide irse a la sala de espera. Apenas se da vuelta, Toguro el menor aparece detrás de él y le dice que tiene una buena intuición, ya que intenta retirarse porque sabe que va a morir. Es decir, le sugiere que inconscientemente intenta escapar. Obviamente este comentario lo afecta aún más, dejándolo muy preocupado. Ya en la sala de espera, Koenma le pregunta qué le pasa. Kuwabara responde que está un poco nervioso y se pregunta si Genkai llegará antes de que inicie su combate, pero Yusuke le asegura que ella no va a llegar, aunque no le dice la verdad. Después de esto tenemos un poco más de comedia con Koenma molestando por un rato hasta que llegan las chicas. Chizuru, como siempre, intenta joder a Kuwabara, pero no demasiado porque nota que él está algo asustado, aunque se le pasa cuando ve a Yukina. Según él, gracias a el amor de Yukina podrá ganar cualquier combate. De repente, mientras estaban distraídos, escuchan un gran escándalo afuera, así que todos salen corriendo para encontrarse a Toguro el menor cargando el ring del antiguo estadio. Nadie puede creerlo, ni siquiera Koto, que sigue relatando todo mientras Toguro reemplaza el ring. Mientras tanto, Kuwabara se asusta aún más al darse cuenta de que los Toguros están a otro nivel y que él es demasiado débil. Volvemos a la sala de espera, donde vemos que Hiei se despierta después de una larga siesta. Resulta que ya pasaron 6 horas desde que se detuvo el torneo y justo en ese momento están a punto de iniciar el próximo combate. Por otro lado, Yusuke y Kuwabara están parados frente al ring bastante ansiosos, especialmente Kuwabara, que sigue preguntando por Genkai. Sin embargo, nuevamente todos ignoran sus preguntas. Bueno, Hiei no lo ignora, él directamente se burla porque Kuwabara no se entera de nada. Tras esto, Kurama le pregunta a Yusuke si no le contó nada sobre lo que pasó con Genkai, pero Yusuke no le responde, directamente no dice nada. Finalmente, Koenma vuelve a molestar a Kuwabara, pero este no le hace caso ya que está concentrado y asegura que va a ganar porque tiene un arma nueva. Y de esta forma terminamos la escena con Toguro y Kuwabara a punto de iniciar el tercer enfrentamiento. En el manga arrancamos el capítulo 101 con Hiei despertándose en el mismo lugar donde quedó en el capítulo anterior. A su lado está Kurama y la conversación que tienen es prácticamente la misma que en el anime. Acá también se pausó el torneo para arreglar un poco el estadio, que quedó completamente destrozado. Después de esto, Koto y Yuri anuncian el inicio del próximo enfrentamiento. Es decir, no hay ninguna escena en una sala de espera ni nada parecido. A continuación, Hiei le comenta a Kurama que el público sigue igual de molesto a pesar de que les dio una buena lección al destruir medio estadio. Kurama responde que están muy animados porque Toguro les mostró un poco de su poder al traer el ring del otro estadio y agrega que lo hizo en agradecimiento por haber presenciado el Kokuryuha. Por otro lado, Kuwabara se muestra algo asustado, pero no tanto como lo pintan en el anime. Acá menciona a Genkai una sola vez, aunque no pregunta por ella directamente. Al escuchar esto, Hiei pregunta si Kuwabara todavía no sabe que ella murió, a lo que Kurama responde que al parecer no.
ganó. En ese momento, Hiei le pregunta a Yusuke por qué no le contó la verdad, mientras piensa que a él le gustaría decírselo, obviamente con la intención de molestarlo como siempre. Yusuke ni siquiera le responde y ya para cerrar la escena, se inicia el tercer enfrentamiento y Kuwabara entra con todo desde el principio. Acá las diferencias más grandes están en los diseños de los personajes y sus vestimentas, en especial la de Kuwabara, que lleva una bandera de Japón en su pecho. No sé si es una bandera de Japón, es un sol naciente, creo que es una bandera antigua de Japón, corríjanme en los comentarios. Volviendo al anime, lo primero que hace Kuwabara tras sacar su nueva espada es atravesar a Toguro el Mayor cortándolo por la mitad. Nadie entiende bien qué pasó, pero todos están contentos ya que parece que ganó. Yuri está a punto de declararlo como vencedor, pero en ese momento Kuwabara es atravesado por la espalda. Resulta que Toguro el Mayor no murió, ya que puede controlar su cuerpo a la perfección. Lo que Kuwabara cortó no fue más que un cascarón que no le provocó ningún daño real. En el medio de todo esto hay más relleno con Ogri jodiendo por ahí hasta que Toguro le muestra a Kuwabara que puede mover sus órganos a voluntad, es decir, cortarlo en una zona vital será muy difícil. Tras esto, Toguro le quita la espada y le pregunta si la heredó de Genkai, es decir, Toguro el Mayor es quien termina contándole que Genkai murió. Eso le impacta profundamente ya que se siente traicionado al darse cuenta de que sus amigos le mintieron, a pesar de que él había preguntado en reiteradas ocasiones por Genkai. Toguro aprovecha ese momento de vulnerabilidad para atravesarle el pecho con sus dedos, causándole un daño considerable. Esto preocupa a todos, pero Kuwabara, siendo el hombre entre hombres, se saca los dedos del pecho como puede para seguir combatiendo, aunque está gravemente herido. Toguro aprovecha el momento para burlarse de él contando la historia de Genkai desde su perspectiva. Según él, Genkai envidiaba a su hermano menor, por eso lo retó a un combate y terminó muriendo, cosa que a su hermano menor no le gusta para nada. De esta forma, todo el estadio se entera que Genkai murió. Goto lo menciona y las chicas confundidas le preguntan a Botan si es cierto y ella lo confirma. Tras esto, Kuwabara se pone de pie nuevamente, más enojado que nunca, decidido a eliminar a Toguro el Mayor por burlarse de su maestra. El hombre entre hombres eleva tanto su poder que esta vez Toguro ni siquiera puede atravesarlo con sus garras. Seguido a esto, le lanza un nuevo ataque que básicamente son ondas de energía con las cuales logra desmembrarlo por completo. Nuevamente parece que Kuwabara ganó, sin embargo, antes de que Yuri llegue a contar hasta 10, Toguro se regenera sin problemas volviendo a unir todo su cuerpo, incluso regenera su ropa dejando a todos sorprendidos. En el medio de todo esto hay una cantidad considerable de relleno con el público, Ogri y Koto. Este relleno no aporta absolutamente nada a la trama, solo corta el ritmo de la pelea. En fin, volviendo al combate, Toguro le muestra a Kuwabara que para derrotarlo deberá destruir su corazón o cerebro. Sin embargo, como puede mover estos órganos a voluntad, es imposible que Kuwabara logre cortarlo. A continuación, Toguro ataca de nuevo con sus dedos, elevándolo varios metros, y hasta ahí llegamos con este capítulo. En el manga, Kuwabara también ataca rápidamente y parece que derrotó a Toguro el Mayor. Por cierto, acá Toguro tiene un diseño algo diferente ya que se ve mucho más pequeño en comparación al anime. Después del corte, Kuwabara no entiende bien qué pasó y de repente es atravesado por la espalda. Toguro aparece detrás de él para explicarle que su poder está extremadamente roto y que su ataque no le causó ningún daño. Esta escena en el anime es un poco más larga ya que incluyen planos extras. A continuación viene la parte donde Toguro le dice a Kuwabara que Genkai está muerta. Esta escena es prácticamente igual al anime, salvo que en el manga Toguro mueve la cabeza de manera algo extraña. Después de esto solo vemos cómo Kuwabara asimila la noticia. No hay interacción con las chicas ni con el público. Kuwabara simplemente queda en shock procesando que sus compañeros no le contaron nada sobre la muerte de Genkai. Toguro lo ataca nuevamente dejándolo de rodillas. Lo que sigue es igual al anime. Finalmente Kuwabara se levanta más enojado que nunca, mostrando una expresión aterradora que considero el anime no logró representar tan bien. Y finalmente el capítulo termina con una página impresionante donde vemos a Kuwabara lanzando lo que parece ser un nuevo ataque. El capítulo 102 empieza con varias ilustraciones como la que estamos viendo. Además también tenemos una doble página increíble de los muchachos y un demonio random. A continuación vemos como Toguro el Mayor está completamente despedazado. Kuwabara lo atacó con energía
energía que emana de su espada. En el anime parecía que la lanzaba a través de sus manos. Después de esto no hay relleno ni tiempo de conteo, ya que Toguro apenas se cae se regenera inmediatamente. Además, a diferencia del anime, acá sigue con la ropa toda rota, es decir, no se le regenera automáticamente. Por otro lado, Kuwabara está de rodillas porque usó un ataque de larga distancia, cosa que nunca había hecho antes, y eso lo dejó completamente agotado. Lo que sigue es casi igual a lo que vimos en el anime, pero aún así hay que verlo porque este capítulo tiene unas ilustraciones impresionantes. Finalmente Toguro agarra a Kuwabara por detrás y continúa atacándolo, pero acá terminamos. Continuará en el próximo capítulo. Seguimos donde lo dejamos. Toguro levanta a Kuwabara con sus dedos para luego estamparlo contra el suelo y mantenerlo inmovilizado. Mientras tanto, Yuri comienza el conteo. Esto obviamente preocupa a todos, así que vemos varias reacciones hasta que Toguro el mayor vuelve a explicar sus habilidades, mostrando cómo puede mover partes de su cuerpo a voluntad. Tras esto, continúa amenazando a Kuwabara por un rato hasta que decide acabar con todo intentando cortarle el cuello antes de que Yuri llegue a 10. En ese momento, Kuwabara logra extender su energía hacia la Tameshi no Ken, cortándolo en pedacitos nuevamente, aunque el resultado sigue siendo el mismo. Toguro se regenera por completo. Mientras Toguro está en el suelo, Kuwabara consigue formar una especie de matamoscas con su espada, aplastando todo su cuerpo haciéndolo pedazos por completo. Obviamente tenemos muchas reacciones, no se imaginan cómo roban tiempo con estas escenas, es increíble. En fin, Yuri se acerca para evaluar el estado de Toguro y al ver que está completamente destrozado, le otorga la victoria a Kuwabara. De esa manera el equipo Urameshi consigue 2 victorias seguidas. Como era de esperarse, el público estalla en desacuerdo y Koto también menciona que no sabe si eso es algo bueno o malo, ya que el equipo Urameshi está a solo una victoria de ganar el torneo. Por otro lado, Kuwabara baja del ring y va directo a golpear a Yusuke por no haberle contado la verdad sobre la muerte de Genkai. El hombre entre hombres piensa que no le dijeron nada porque creían que él iba a huir. En ese momento Kurama interrumpe y le explica que Yusuke no le contó a nadie, ellos simplemente lo dedujeron por su cuenta. Tras esto, Yusuke confiesa que no podía decirle la verdad porque aún tenía la esperanza de que en algún momento Genkai apareciera. Sentía que si les contaba que murió en sus brazos, eso lo haría realidad y tendría que aceptar que su maestra ya no estaba más en ese mundo. En el medio de la escena tenemos un flashback de la muerte de Genkai que en este caso está bien incorporado, ya que suma bastante emoción al momento. Después de ese discurso emotivo, Kuwabara le da la espalda a Yusuke y simplemente le dice que gane su próxima pelea. ¡Urameshi! En el manga seguimos en el capítulo 102. Acá Toguro no levanta a Kuwabara ni lo estampa contra el suelo, más bien lo captura e inmoviliza para que Yuri inicie el conteo. Tras esto, sin dar muchas explicaciones, decide cortarle la cabeza. En ese momento, el hombre entre hombres nota que la Tameshi no Ken está detrás de Toguro, así que usa su energía para enviarla por debajo del ring, imitando lo que había hecho Toguro anteriormente, agarra la espada y vuelve a cortarlo en varios pedacitos. Por cierto, acá Toguro sí sangra y su traje queda completamente destrozado. Obviamente se regenera de nuevo, pero antes de que termine de hacerlo, la espada de Kuwabara cambia de forma, mientras que él comenta que como no puede alcanzar un punto vital, piensa que la mejor idea es aplastarlo por completo para asegurarse de que muera de una vez por todas, cosa que finalmente consigue. Tras esto, Yuri confirma que Toguro ha sido destruido por completo y declara a Kuwabara como el ganador. Lo que sigue es casi igual al anime, salvo por algunos cambios en los diálogos que son muy sutiles. Lo único que agregan son 2 paneles en donde Kuwabara le dice a Kurama que lo hubiera dicho antes, refiriéndose a lo que pasó con Genkai, y él le responde que no le dijo porque pensó que si le contaba no iba a asistir al último combate. Para cerrar, el mismo Kuwabara le dice a Yusuke de forma épica y memorable que gane su próxima pelea.
Seguimos con el anime. Antes de iniciar la pelea, Sakyo agarra el micrófono de Yuri y hace una apuesta. En resumen, pone su vida en juego asegurando que el equipo Toguro será el ganador. Es decir, que el resultado de la pelea entre Toguro y Yusuke decidirá el vencedor definitivo del torneo, siempre y cuando el equipo Urameshi y los organizadores acepten. Koenma, como representante del equipo Urameshi, acepta la apuesta y ofrece su propia vida en caso de perder el torneo. Explica que lo hace porque quiere asumir la responsabilidad de todo lo que estuvo pasando, ya que por su culpa todos terminaron involucrados en ese torneo. Además advierte que Sakyo es un hombre muy peligroso y si no lo detienen en ese momento y lugar podría causar graves problemas en el mundo. Mientras tanto, en las gradas las chicas observan todo bastante preocupadas, esperando la decisión del comité. En ese momento Koto anuncia un receso de 10 minutos para que el comité evalúe la propuesta. Sakyo y Toguro se retiran juntos, mientras que Chizuru también se aleja diciendo que se va a la sala de espera. Sin embargo, en secreto sigue a Sakyo y escucha una conversación que tiene con Toguro. En esta conversación, Sakyo recuerda a su familia, su infancia y cómo poco a poco fue corrompiéndose hasta caer en los bajos mundos y llegar a formar parte del Club Negro. Básicamente confiesa que lo único que le divierte es apostar, especialmente cuando pone en riesgo su vida, y está dispuesto a todo para seguir adelante con su plan. Toguro le agradece la confianza, pero le aclara que peleará por sus propios intereses y está seguro de que Yusuke piensa igual. Sakyo responde que lo sabe y con eso terminamos el receso. Finalmente el comité anuncia que acepta la apuesta. Obviamente no hay tal comité, ya que Toguro los había asesinado a todos capítulos atrás. Finalmente ambos luchadores dan un paso al frente, listos para iniciar el combate, pero justo antes de que comience regresa Toguro el mayor, quien al final no había muerto, quedó muy dañado pero sigue con vida regenerando su cuerpo. Nuevamente empieza a molestar con sus delirios, diciendo que quería hacer cositas sucias con Genkai cuando era joven, pero no pudo porque era demasiado poderosa. A esto se le suman más flashbacks que no aportan mucho, pero bueno, Kuwabara intenta detenerlo, pero Kurama le dice que en el ring hay dos luchadores que no lo quieren ahí. Por lo tanto, después de hablar durante un buen rato, Toguro el menor, cansado de escucharlo, lo lanza por los aires de una patada y lo desintegra con un solo golpe. Así, con la batalla final a punto de comenzar, terminamos este capítulo. En el manga pasamos al capítulo 103. Por un lado vemos a Yusuke listo para el combate y por otro la situación del estadio que está completamente destruido. Después de esto pasa lo de Sakyo apostando su vida, que es igual en ambas versiones. Tras esto viene el receso. Durante este tiempo Toguro le pregunta a Sakyo qué comité decidirá su apuesta si todos están muertos. Sakyo le responde que lo hace solo para generar más expectativa entre el público. Por cierto, están parados en el mismo lugar, no se van a ningún lado. A continuación Sakyo comparte brevemente su historia de vida, aunque no hay tantas imágenes como en el anime, pero igualmente se deja claro que él era un psicópata desde joven y que con el tiempo se volvió aún peor. Es importante destacar que acá no pasa nada con Chizuru, ya que es completamente absurdo que se enamorara de alguien que abiertamente confiesa ser un psicópata asesino solo porque compartieron un cigarrillo. Es decir, todo eso es invención del anime. En fin, mientras Toguro y Sakyo hablaban, Yuri se preguntaba qué estarán diciendo. En ese momento, detrás de ella vemos un panel donde Toguro el mayor comienza a salir desde abajo del ring. Tras esto se aceptan las apuestas y finalmente todo está listo para el enfrentamiento final. Yuri llama a ambos combatientes, sin embargo antes de que inicie la pelea Toguro el mayor aparece de repente saliendo del suelo. Obviamente Yuri se asusta, acá está notablemente más herido y sigue regenerándose, además está sin ropa ya que su traje quedó completamente destruido. Los diálogos son los mismos que en el anime, aunque en la traducción del manga no se menciona que quería acostarse con Genkai, sino que quería derrotarla, pero no pudo porque era demasiado fuerte. Esto podría ser una mala traducción o censura. Yo considero que es censura, pero bueno, no estoy seguro. Si alguien lo sabe, lo puede confirmar en los comentarios. Finalmente, Toguro el menor interrumpe a su hermano, le da una patada que le deforma la cara y luego lo desintegra de un solo golpe. Para cerrar el capítulo, Yusuke y Toguro el menor se miran frente a frente listos para iniciar su combate definitivo.
Arrancamos el anime con Koto describiendo la situación y anunciando la final del torneo de las artes marciales oscuras. Obviamente tenemos algo de relleno con Ogri diciendo tonterías por un rato que vamos a ignorar. Mientras tanto, ambos luchadores se miran fijamente y Toguro se quita su clásico saco verde preparándose para el combate. En las gradas tenemos un vistazo a las chicas, quienes desean profundamente que Yusuke gane este enfrentamiento. Además están preocupadas y asustadas por el inmenso poder de Toguro. Por otro lado, los muchachos, en especial Kuwabara, animan a Yusuke aunque también se muestran preocupados. Por último, antes de que empiece la pelea, aparecen Chu y los demás. Resulta que tuvieron problemas con sus entradas porque Chu se emborrachó y las perdió. Sin embargo, lograron llegar justo a tiempo para presenciar el último enfrentamiento. Finalmente, Yuri da inicio al último combate. Toguro dice que comenzará utilizando solo el 80% de su poder para calentar y probar a Yusuke. Su transformación lamentablemente es reciclada, ya que reutilizan las mismas escenas de cuando se transformó frente a Genkai. Pero bueno, podemos ignorarlo, tampoco es tan relevante. Después de transformarse tenemos esta escena épica y memorable. El poder que emana Toguro es tan grande que comienza a desintegrar a varios demonios en el público. Incluso Kurama, que aún está muy herido, menciona que no podrá soportar esa presión por mucho tiempo. Lo mismo le pasa a Kuwabara, que se encuentra en una situación similar. Al ver eso, Koenma les pide que se coloquen detrás de él, ya que está a punto de crear una barrera para protegerlos. En las tribunas, Yukina también siente el inmenso poder de Toguro y les advierte a las chicas que deben moverse de ahí, ya que ese nivel de energía podría matarlas. Tras esto, Pu crea una barrera para protegerlas, así que se quedan en el mismo lugar. Volviendo al ring, Yusuke menciona que se siente muy calmado, no tiene miedo ni está inquieto. Es extraño, pero estar frente a un semejante poder no lo incomoda en lo absoluto. Él mismo no logra entender por qué le pasa eso, pero está dispuesto a darlo todo. Finalmente, la pelea inicia. Los primeros golpes acertan por ambos lados, aunque no parecen causarles demasiado daño. Tras esto, Yusuke esquiva un ataque y logra conectarle una patada en la cara, pero esto no le hace absolutamente nada. Por cierto, los golpes de Toguro son tan poderosos que generan ondas de energía que destrozan todo a su paso. Incluso asesina a varios demonios del público y una roca que volaba por ahí le llega a cortar la cara a Yusuke. La pelea sigue con Toguro arremetiendo con todo, logrando acorralar a Yusuke, pero justo antes de golpearlo se detiene al notar que detrás de él estaban las chicas. Seguido a eso menciona que no sería justo atacarlos si hay personas inocentes en la línea de fuego, por lo tanto decide cambiar de lugar. Sorprendido, Yusuke le responde con sarcasmo diciendo que no sabía que era tan feminista. Tras esto, Koto comenta que la acción fue increíblemente rápida y no sabe si todos lograron ver lo que pasó. Por otro lado, Hiei dice que solo están midiendo sus poderes y se arrepiente de haberle dejado la batalla final a Yusuke, dando a entender que él también hubiera podido enfrentarse a Toguro. Mientras tanto, Touya menciona que Toguro probablemente esté usando apenas un 30% de poder, mientras que Yusuke está al 60%, es decir, está en una completa desventaja. Jin le recuerda que Yusuke cuenta con el Reigan, quizás con esa técnica puede hacerle algo de daño. Por último, Chu se pregunta cómo es que Yusuke logró aumentar tanto de poder espiritual en tan poco tiempo. Volviendo al ring, Toguro le exige a Yusuke que le muestre el poder que heredó de Genkai. En respuesta, Yusuke comienza a cargar su Reigan, lo cual le toma un buen rato, tanto que Yuri les pide que se muevan ya que se quedaron parados mirándose fijamente por demasiado tiempo. Koto también hace sus comentarios describiendo la situación, mientras que Ogri dice cosas que obviamente son puro relleno. Volviendo a la pelea, Toguro insiste en que Yusuke le muestre su verdadero poder, pero este decide ser estratégico ya que solo puede disparar su Reigan 4 veces y quiere asegurarse de que cada disparo cuente. La pelea continúa con el combate cuerpo a cuerpo. Esto dura bastante y vemos una verdadera pelea de machos. Finalmente, tras varios intercambios sin demasiado efecto, Toguro destruye el ring de un solo golpe. Aprovechando el caos, Yusuke aparece detrás de él y le dispara un Reigan a quemarropa.
El capítulo 104 del manga arranca con una doble página impresionante que nos muestra a todos los personajes listos para presenciar la batalla final. Esta es la última vez que vemos a En, Kai, Ryo, Bui, el Dr. Ichigaki y Riyo. Tras esto, Koto realiza su narración, que es más o menos igual a la del anime, hasta que Yuri da inicio al último combate. Como verán, acá es todo muchísimo más rápido y sin interrupciones de ningún tipo. Por otro lado, la transformación de Toguro es más o menos diferente, ya que su cambio físico es un poco más fluido y acá también desintegra a varios espectadores solo con su energía demoníaca. A continuación, Kurama también se resiente por la energía de Toguro y Koenma lo protege con una barrera, pero solamente a él, dejando a Kuwabara y los demás resistir el poder sin ayuda. Por otro lado, Yukina, Keiko y Chizuru están vestidas de manera diferente, algo que no sé si mencioné anteriormente. Además, las vemos rodeadas por humanos. En el anime estaban rodeadas de demonios completamente randoms. Volviendo al ring, la pelea empieza de forma muy similar al anime, pero con algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, los primeros golpes entre Yusuke y Toguro no aciertan, ya que ambos los esquivan con gran facilidad. Luego, cuando Yusuke le da una patada en la cara, logra romperle un poco los lentes de sol, cosa que en el anime nunca pasa, ya que ahí parecen indestructibles. Por último, en ningún momento Yusuke sufre un corte en la cara ni nada parecido. Lo que sigue es igual, solo que más fluido, porque nos centramos exclusivamente en la pelea sin tantas interrupciones. Tras ver esto, Koto comenta que la pelea es tan rápida que la mayoría de los espectadores no pueden seguir sus movimientos, solo alcanzan a notar destellos y chispazos por todo el ring. Luego, los comentarios de Touya, Jin y Chu son prácticamente idénticos a los que vimos en el anime. Las únicas diferencias son que en el manga Chu aparece afeitado y además la ropa de Yusuke está intacta. En el anime aparece toda rota desde su enfrentamiento contra Jin. Cerramos el capítulo con Toguro pidiéndole a Yusuke que muestre todo su poder mientras él comienza a cargar su Reigan. El capítulo 105 empieza con dos ilustraciones espectaculares. A continuación vemos como Yusuke sigue cargando su Reigan, pero no lo dispara. Pasa lo mismo que en el anime, solo que la pelea es un poco más corta y mientras el combate se desarrolla, vamos viendo las reacciones de los demás personajes en pequeños paneles. Tras esto, Toguro destruye el ring en 1000 pedazos, lo que provoca que Yuri salga volando. Ahora Togashi nos regala una página épica y memorable que luego replicó en Hunter x Hunter. En fin, el Reigan de Yusuke impacta de lleno en Toguro, dejando a todos los espectadores sorprendidos. Por cierto, en un pequeño panel vemos que este ataque finalmente rompe por completo los lentes indestructibles. Volviendo al anime, todos se sorprenden por el poder descomunal del Reigan que logra mandar a volar a Toguro. Yuri, que acá también había salido volando tras la destrucción del ring, intenta levantarse pero vuelve a caer noqueada por una roca. Kuwabara, al ver la situación, le pide que comience el conteo ya que Toguro salió del ring, pero Hiei lo corrige señalando que el ring está completamente destruido, por lo que las reglas ya no aplican. Ahora es un combate a muerte entre los dos. Por otro lado, Chu y los demás observan asombrados el impacto del Reigan y comentan que de haber recibido ese ataque, probablemente todos estarían muertos. Además, Chu se pregunta qué tipo de entrenamiento hizo Yusuke para incrementar su poder tan rápidamente. Por otro lado, las chicas están contentas ya que piensan que Yusuke derrotó a Toguro. Incluso Hiei y Kurama consideran que ese ataque debió haberle causado un daño considerable. Sin embargo, Toguro se levanta como si nada. Lo único que tiene es la ropa algo rota, nada más. Eso sí, ahora aparece sin sus icónicos lentes. Al verlo, absolutamente todos los presentes se asustan al presenciar tremendo poder. Por su parte, Toguro se muestra algo decepcionado con Yusuke, ya que esperaba un poco más. Dice que ni siquiera será necesario usar el 100% de su poder, con el 80% es más que suficiente. Para cerrar el capítulo, todos están aterrados y sorprendidos, incluido Yusuke, quien intenta protegerse de la energía que emana Toguro, pero no puede, terminando con otro corte en la cara. Finalmente, Toguro decide terminar todo con su próximo ataque, mientras que Yusuke lo observa totalmente asustado. En el manga se da todo igual, aunque se limitan las reacciones de los demás personajes, ya que solo se muestran las escenas de los muchachos hablando sobre el ring destrozado y los diálogos de Touya, Jin y Chu hablando sobre el poder de Yusuke. En cuanto a Toguro, acá queda claro que no recibió ningún daño tras el ataque y su diseño en estas escenas parece ligeramente diferente. Por cierto, debo destacar que a partir de este punto Togashi alcanza su peak en cuanto a diseño de personaje y dibujo. Solo basta con observar esta ilustración
inspiración. La expresión de Toguro es tan aterradora que con solo mirarla logra transmitir miedo, intensidad y terror. En fin, para cerrar, cuando Toguro expulsa su energía, no solo le causa cortes en la cara a Yusuke, sino que también lo hiere en todo el cuerpo. Y bueno, acá terminamos el capítulo con Toguro decepcionado por el poder de Yusuke, dispuesto a terminar todo con el próximo ataque. Arrancamos el anime con una reinterpretación de lo último que vimos en el capítulo pasado, y si bien no se ve mal, me choca que no mantengan la continuidad, ya que a Yusuke se lo ve como nuevo, cuando en realidad ya tenía varias heridas. En fin, después de esto tenemos la clásica reacción y comentarios de todos, que no aportan mucho y en general, como vengo diciendo, es puro relleno. Igualmente, algunos diálogos son sacados del manga, en específico los comentarios que dicen que Yusuke está en desventaja, porque si ese Reigan, que era el triple de poderoso, no pudo contra Toguro, nada podrá detenerlo. Después de todo esto, Yusuke dice que al final no podrá contra Toguro en ese estado y se arranca uno de sus brazaletes, revelando que una extraña luz envuelve sus extremidades. Obviamente nadie entiende nada hasta que Yusuke tiene un flashback y recuerda una conversación que tuvo con Genkai. En este flashback vemos cómo Genkai le aplica unas esposas espirituales para que contenga y a la vez eleve su poder espiritual. Esas esposas son muy pesadas y para moverse tiene que estar usando constantemente su energía. Si consigue dominar eso, su poder se incrementará considerablemente. Por último, Genkai le da la contraseña para liberarse de las esposas, pero le dice que lo haga solamente en el momento indicado. Ese momento es su pelea contra Toguro, así que se libera de las esposas, desatando una gran cantidad de energía que sale en forma de fénix. Por cierto, dato curioso, esa forma es igual a la que luego tendrá Pou. Obviamente todos se emocionan porque ahora parece que Yusuke es muchísimo más fuerte y tiene todas las de ganar. Toguro le pregunta si pensaba que podría vencerlo con las esposas puestas y él responde que sí, pero al parecer no será posible. Esto hace que Toguro se enoje ya que siente que Yusuke lo estuvo probando. Tras esto comienza otra tanda de combate cuerpo a cuerpo. Yusuke se volvió muchísimo más rápido y sus golpes también son muchísimo más fuertes. Golpea a Toguro una y otra vez hasta derribarlo y no se detiene. Sigue golpeándolo en el suelo, logrando que escupa sangre. Esto dura un buen rato hasta que Toguro le clava una mirada asesina y Yusuke retrocede instintivamente. Ese retroceso les da un respiro a todos los espectadores, quienes están impactados por el nivel de ambos luchadores. Incluso Koto comenta que fue una lluvia de golpes impresionantes. Poco después, Toguro sale del cráter con otra apariencia, ahora se ve mucho más delgado. Jin comenta que parece haberse desinflado y algunos se preguntan si fue por los golpes de Yusuke, pero no, Toguro simplemente volvió a su estado base para liberar su 100% por primera vez. Ahora viene una de las mejores transformaciones del anime manga en una escena épica, memorable y de nuevo épica. Claro que en el medio tenemos las reacciones de todos los personajes, quienes literalmente no pueden creer lo que ven. Toguro comienza a liberar poder de forma desenfrenada y su cuerpo empieza a deformarse lentamente. Solamente con la energía que libera empieza a matar a muchísimos espectadores. La energía es tal que Koto tiene que ponerse unos lentes para poder ver y narrar todo lo que está pasando. Tras esto, de repente todo se oscurece y todos quedan paralizados al presenciar la transformación de Toguro, incluido Yusuke. Por cierto, me gustaría poner toda la escena entera, pero por temas de copy vamos a tener que ver solo fragmentos. En el manga arrancamos el capítulo 106 con esta ilustración. A estas alturas Togashi empieza a dibujar en chota directamente. Las ilustraciones son puro arte, todas se ven increíblemente buenas. En fin, en esta parte hay pocas diferencias. Para empezar, Yusuke no se arranca el brazalete, simplemente se lo quita y vemos que tiene las esposas espirituales, las cuales no solamente brillan, sino que también tienen algo así como inscripciones en un idioma desconocido. Tras esto, solo Kurama menciona que son esposas espirituales y se sorprende de que Yusuke
Yusuke haya estado enfrentándose a Toguro con eso puesto. Después de esto, Yusuke tiene el flashback con Genkai, pero están en otro lugar. Además, ella le explica que mientras más tiempo mantenga a las esposas, más aumentará su energía espiritual. Luego, cuando las libera, no aparece ningún fénix como en el anime, simplemente aumenta su energía sin más. Después de esto tenemos el comentario de Koto y Kuwabara, quienes están igual de sorprendidos que en el anime, aunque acá agregan un panel de Toguro con terrible cara de loco. Lo que sigue es bastante similar en ambas versiones, salvo por un único detalle. En el manga, los golpes de Yusuke son mucho más brutales y le causan muchísimo daño a Toguro. Además, se agregó un panel de Chu y Rinku gritando desaforadamente. Después de esto, vemos como Toguro sale del cráter más flaco, cubierto de heridas y sangre. Mientras tanto, los demonios del público se preguntan por qué se desinfló. Tras esto, empieza su transformación en una espectacular página doble y acá termina el capítulo 106, pero seguimos en el 107. Este capítulo empieza con otra ilustración increíblemente buena. No me voy a cansar de repetirlo. Las ilustraciones que hace Togashi en estos capítulos son una locura. En fin, seguimos con otra doble página de Toguro liberando su poder mientras asesina a todo lo que se le cruza en su camino. Por cierto, recién acá vemos algo de las chicas que están en las tribunas. Chizuru comenta que no hay forma de que un humano pueda derrotarlo, pero Atsuko responde que sí porque Yusuke no es un humano normal. Además agrega que la situación no es ninguna broma del Yoshimoto Kogyo, sugiriendo que la cosa se puso seria de verdad. Según Google, esto del Yoshimoto Kogyo es una compañía de entretenimiento muy popular en Japón. Finalmente vemos la transformación de Toguro, que acá es algo diferente, ya que primero lo vemos vomitar, luego su cuerpo comienza a cambiar poco a poco. Sus músculos parecen desgarrarse y regenerarse lentamente. Por cierto, acá Yusuke tampoco puede moverse, pero no es por miedo, sino por curiosidad. Básicamente quiere ver la forma final de Toguro como todos nosotros. Seguido a esto, recién acá vemos las reacciones de todos los personajes, que viene a ser la escena donde todo se pone oscuro. Lo que sí es una página completa donde aparece Toguro al 100%. Ya lo dije antes, pero lo repito, Togashi está dibujando en chota o con la chota. Sepan disculpar las expresiones fuera de lugar, es que veo estas ilustraciones y no entiendo a los tontitos que comentan que no sabe dibujar. Eso es una falta de respeto al maestro y a su trayectoria. En fin. Volviendo al anime, obviamente tenemos más reacciones, como ya es costumbre, y no es para menos. Toguro se ve impresionante y da muchísimo miedo. Por cierto, recién acá Kuwabara comenta que Yusuke debería atacarlo antes de que alcance el 100%, y esto no tiene mucho sentido, ya que Toguro ya se había transformado por completo. En el manga lo decía mientras Toguro se estaba transformando, en el momento que todos reaccionaban. Después de esto, Chizuru comenta que nadie podrá derrotarlo. Las demás les responden que no es así porque están seguras de que Yusuke sí podrá. Tras esto vienen los comentarios de Koto, que se quita los lentes, los cuales no usa en el manga. Acá básicamente dice que muchos demonios murieron por la energía que liberó Toguro. Seguimos con un par de comentarios de Kuwabara que no aportan nada, hasta que Koenma admite que quizás se arriesgó demasiado con la apuesta, ya que Toguro parece imparable. Además piensa que si Yusuke hubiera tenido al menos un año más de entrenamiento con Genkai, tal vez habría tenido una oportunidad. En su estado actual lo ve muy difícil. Tras esto volvemos a la pelea. Toguro empieza disparando balas de aire con sus dedos. Yusuke las esquiva como puede, sin embargo no es suficiente, así que decide atacar directamente. Nuevamente sus ataques no le hacen nada. Incluso Toguro detiene uno de sus golpes con un solo dedo y le rompe un brazo sin hacer ningún esfuerzo. A esto Yusuke responde con un Reigan a quemarropa, pero de nuevo no funciona. Toguro lo detiene con sus pechos de acero. Bueno, en realidad parece que desintegra la energía con un grito, pero queda mejor si decimos que lo frenó con sus pechos de macho. Para terminar el capítulo vemos cómo le da terrible paliza a Yusuke mandándolo a volar a las gradas. En el manga no hay reacciones de nadie. Koenma comenta para sí mismo que quizás se extralimitó con la apuesta, pero no vemos imágenes de Yusuke y Genkai. Seguido a esto vienen las balas de aire. Esta escena es igual en ambas versiones, sin embargo en el manga varios de los comentarios son hechos por los demonios que están en el público. Lo que sigue es bastante similar en las dos versiones, pero en el manga se muestra claramente cómo Toguro frena el Reigan con un grito. Tras esto tenemos un panel en el que se ve a Koto de pie junto a algunos demonios que
que lograron sobrevivir. A continuación pasa lo mismo que en el anime. Toguro manda a volar a Yusuke mientras le dice que si todavía cree que no va a morir, está completamente equivocado. Por último tenemos estos paneles de Koenma y Sakyo. Sakyo piensa que ya ganó su apuesta, mientras que Koenma se ve muy asustado. Para terminar el capítulo vemos este último panel de Yusuke vomitando sangre. Arrancamos el anime repitiendo lo último del capítulo anterior, pero esta vez con una adaptación súper fiel al manga. Seguido a esto, Toguro le dice a Yusuke que en su estado actual podría matarlo solo con un brazo, pero eso no tendría sentido ya que liberó todo su poder para que Yusuke también lo hiciera. Al parecer, Yusuke no puede liberar todo su poder de forma voluntaria, así que Toguro decide recurrir a otros métodos para lograr su objetivo. Mientras tanto, Kuwabara y Koenma comentan lo increíblemente poderoso que es. Koenma dice que Toguro actúa como si fuera puro instinto de combate. Toguro escucha eso y responde que no es así. Él vive para la lucha y no le importa más nada. A continuación empieza a absorber las almas de todos los demonios que había asesinado con su transformación. Resulta que en ese estado tiene un hambre insaciable. Dice que en 20 minutos podría devorar las almas de todos los presentes, incluidos los amigos de Yusuke. Esto provoca que Koenma cree una barrera más grande para proteger a todos. Por otro lado, Jin hace lo mismo y curiosamente en esta escena aparecen Enkai y Ryo. En concreto vemos como Ryo se ve afectado por el poder de Toguro. Es curioso porque en el anime no habían aparecido. Si recuerdan, en el manga lo vimos al principio del combate final. Tras esto, Yuri se esconde porque no puede hacer nada, mientras que el resto del público trata de huir del estadio. En cuanto a las chicas, Chizuru se enoja con Toguro, pero Yukina le advierte que no salga de la barrera ya que podría morir. En ese momento, Sakyo activa un mecanismo que hace que varios muros rodeen el estadio, impidiendo que los espectadores escapen, y dice que no permitirá que nadie se pierda la oportunidad de presenciar semejante espectáculo, ya que el precio de sus boletos eran sus vidas. Esto provoca que todos se vuelvan locos y traten de atacar a Toguro, sin embargo no le hacen nada. Toguro los elimina fácilmente, mostrando nuevamente que está por encima de todos. A continuación, Yusuke furioso intenta golpearlo, pero no logra hacerle ningún daño. A pesar de eso, sigue atacando. Mientras tanto, vemos como varios demonios en las gradas empiezan a cambiarse de bando y animan a Yusuke para que derrote a Toguro. Él ni los escucha porque sigue lanzando golpes que no tienen ningún efecto. Tras esto, Toguro responde dándole una paliza brutal. Al mismo tiempo, Keiko observa todo, incapaz de procesar lo que está pasando. En su interior piensa que está viviendo una pesadilla. Mientras tanto, recuerda cómo hasta hace poco llevaba una vida tranquila junto a Yusuke. La situación es tan extrema que la destroza emocionalmente, llevándola a una crisis existencial. Volvemos con Yusuke, que quedó tirado y bastante herido. Ahí empieza a pensar sobre lo que realmente le importa en la vida, que viene a ser Keiko y sus amigos. Curiosamente, en esta parte el anime adapta rápidamente aquella anécdota que contó Atsuko en los primeros capítulos, donde Yusuke juega con Keiko, se cae al río y termina enfermándose. Además agregan otras escenas en las que ambos pasan tiempo juntos. Estos recuerdos se ven interrumpidos por Toguro, quien amenaza con arrebatarle todo lo que le importa en su vida. Acá debo mencionar que este agregado es un puntazo para el anime. El director entendió absolutamente todo sobre la relación de Yusuke con Keiko y la relación que tiene con Toguro. Lo plasmó de forma exquisita, así es como se mejora el trabajo original. En fin, de vuelta a la pelea, Toguro sigue golpeando a Yusuke mientras continúa absorbiendo las almas de los demonios a su alrededor. Algunos demonios no pueden ni moverse debido al poder abrumador que emana Toguro. Estos son asistidos por varias enfermeras del comité. Otros no tienen tanta suerte y mueren en el acto. Entre los primeros está Koto, que no puede mantenerse en pie y parece que va a morir, pero a último momento aparece Chu junto a Rinku para protegerla, creando una barrera que la mantiene a salvo. Chu le dice que ella debe seguir comentando la pelea, cosa que hace. Por otro lado, Keiko quedó tan choqueada que no puede ni moverse. Botan intenta ayudarla, sin embargo no puede hacer mucho, ya que también se quiebra al ver la situación en la que se encontraban. En ese momento ambas escuchan la voz de Genkai, pero no saben de dónde proviene.
やれやれ、世話が焼ける。今の声はまさか。Volviendo con Yusuke, este intenta quitarse a Toguro de encima pero no puede. Toguro se cansa de esperar que libere su verdadero poder, así que decide asustarlo atacando a sus amigos. Tras esto lanza una ráfaga de energía hacia las tribunas, haciendo parecer que las mató a todas. Aunque en realidad no pasó nada, la energía impactó justo al lado de ellas. Obviamente eso enfurece a Yusuke y logra darle un buen golpe, pero solo fue un golpe. Toguro sigue estando muy por encima en cuanto a poder y continúa golpeándolo. Parecía que Yusuke ya no podía continuar, lo cual decepciona a Toguro. En ese momento Sakyo dice que ya ganó su apuesta, algo que en el manga se había visto anteriormente. Por otro lado, todos los espectadores, incluido Yuri, se lamentan pensando que van a morir. Chizuru por su parte comenta que fueron unos cortos 28 años, dando a entender que en ese momento se terminó la vida de todos, cosa que no le gusta a Botan, así que se ponen a discutir por un momento hasta que de repente escuchan la voz de Genkai. Resulta que Genkai poseyó el cuerpo de Pooh y les habla a través de él, pidiéndoles a Botan y Yukina que mantengan la barrera mientras ella va a hablar con Yusuke. Yukina, Botan, 4人分の結界くらいなら作れるな。 En el manga arrancamos el capítulo 108 con Yusuke completamente destruido en el suelo, pero no está solo, está rodeado de varios demonios. Lo que dice Toguro es lo mismo, de hecho los diálogos son iguales en ambas versiones, lo que cambia son las perspectivas de las escenas y un poco el diseño de Toguro. Después, cuando empieza a devorar almas, vemos como Rinku no resiste y Chu le dice que concentre su energía para que no le afecte el poder de Toguro. Por el lado de las chicas, Atsuko está muy enojada, pero Yukina la calma para que no salga de la barrera. Por cierto, acá también vemos a Ryo sufriendo, lo cual tiene sentido porque ya se había mostrado que estaba en el público. Seguido a esto, todos empiezan a correr para tratar de escapar y Sakyo activa los muros, lo que provoca que los demonios ataquen a Toguro, quien los elimina a todos fácilmente y de una forma mucho más explícita. Básicamente les revienta la cabeza con sus balas de aire. Por cierto, acá solo una oleada de demonios lo atacan. En el anime eran muchos más. A continuación, Yusuke intenta golpearlo pero no le hace nada, así que Toguro le devuelve los golpes dejándolo en el piso vomitando sangre. Acá viene la parte donde los demonios del público empiezan a alentar a Yusuke, mientras que Keiko se derrumba pero no hay flashbacks ni nada similar. Simplemente cae de rodillas, incapaz de creer lo que está pasando. De fondo podemos ver como Atsuko sigue enojada y es la única que sigue alentando a su hijo. Por último, Botan escucha una voz que le resulta familiar, aunque no se sabe quién es. Volviendo a la pelea, Toguro sigue golpeando a Yusuke y vemos como Koto ya no resiste más, pero acá está sola y nadie la ayuda. Lo que sigue es igual. Toguro lanza energía hacia el sector donde están las chicas, aunque no directamente a ellas. Yusuke se enoja y logra darle un buen golpe, pero no es suficiente, por lo que termina recibiendo otra paliza más. Creo que la única diferencia en estas escenas es que a Yusuke se lo ve muchísimo más herido. Ya para terminar el capítulo vemos como Atsuko intenta bajar para pelear, pero no la dejan, y al mismo tiempo Pooh termina siendo poseído por Genkai. Acá Genkai les pide a Chizuru y Botan que mantengan la barrera mientras ella va a hablar con Yusuke, que está completamente derrotado. Volviendo al anime, Genkai interrumpe la pelea para decirle a Toguro que la única forma en la que Yusuke podría liberar todo su poder es si asesina a uno de sus amigos. Obviamente todos se sorprenden y Yusuke se enoja con ella por decir algo así. Sin embargo, Genkai le explica que si no pasa eso, todos terminarán muriendo. Cree que sería mejor sacrificar a uno para salvar al resto. Esto es algo que Yusuke no está dispuesto a hacer bajo ninguna circunstancia, así que discuten por un buen rato hasta que Toguro, cansado de esperar, los manda a volar a los dos, diciendo que ya había pensado en esa idea, pero la tenía reservada como último recurso. Al ver que Yusuke no responde a sus provocaciones, finalmente decide asesinar a uno de sus amigos, eligiendo a Kuwabara. Yusuke intenta detenerlo, pero no puede hacer absolutamente nada. Lo único que puede hacer es ver cómo Toguro se prepara para asesinar a su mejor amigo. Al mismo tiempo, Kuwabara observa todo atentamente, mientras que los demás deciden pelear a pesar de no tener energías. Por otro lado, Koenma
Kurama se pregunta por qué Genkai dijo algo así mientras que la vemos observando todo desde el cuerpo de Pooh. Yusuke sigue intentándolo pero solo recibe golpe tras golpe, siendo completamente humillado por Toguro, quien le dice que es demasiado débil. Eso lo derrumba por completo. Mientras tanto, Hiei y Kurama se preparan para pelear, pero Kuwabara los aleja diciéndoles que él se hará cargo del asunto solo. Así como Koenma confió su vida a Yusuke, ahora será su turno. Acá viene una escena mítica inventada por el anime. En el idioma original dice algo completamente intrascendente, pero en el doblaje latino Kuwabara tira unas barras épicas y memorables. El cielo es azul, como Kuwabara, hombre. ¡No me matará sin pelear! Lo voy a hacer probar el poder de mi espada. Finalmente pasa lo inevitable. Toguro asesina a Kuwabara atravesándole el pecho con sus dedos. Antes de morir, el hombre entre hombres le dice a su mejor amigo que él es mucho más que eso y como último deseo le pide que no lo decepcione. Tras esto, todos corren a ayudarlo y Yusuke no puede creer lo que acaba de pasar. Literalmente se le derrumba todo su mundo porque falló en proteger lo único que realmente quería. Esto lo rompe por completo, logrando finalmente liberar todo su poder, provocándole miedo a Toguro por primera vez. Yusuke se siente devastado por no haber podido salvar a su amigo, por lo tanto dice que jamás se lo perdonará. Terminamos el capítulo con la promesa de que ahora sí estamos a punto de ver el final de esta épica y dramática batalla. 100% のトグロと戦える力はあるのか。 En el manga pasamos al capítulo 109 y empezamos con Genkai interrumpiendo la pelea igual que en el anime. Seguido a esto tenemos una doble página con el segundo ranking de popularidad del manga. Obviamente en primer lugar está Hiei, que no quiere hacer ningún comentario. En segundo lugar está Kurama, tercero Yusuke, cuarto Kuwabara, penúltimo aparece Toguro el menor, que se ríe porque subió un puesto, y en último lugar está Toguro el mayor, quien comenta que es muy persistente, dándonos una pista para el futuro. Después de esto, la conversación entre Genkai, Toguro y Yusuke es prácticamente la misma. La única diferencia son las perspectivas de las escenas. A continuación, Toguro decide asesinar a Kuwabara. Yusuke intenta detenerlo de todas las formas posibles, pero no logra hacer nada. Solo es golpeado una y otra vez. Los muchachos están dispuestos a pelear, igual que en el anime, y Koenma también se pregunta por qué Genkai dijo algo así. Sin embargo, acá no vemos a Pooh cruzado de brazos. Lo que sí vemos es a Yusuke completamente destrozado e impotente, consciente de que no puede hacer nada porque es demasiado débil. De nuevo, lo que sigue en cuanto a diálogos es casi igual al anime, solo cambia uno. Cuando el hombre entre hombres dice que dará su vida por Yusuke, agrega que su vida no vale tanto como la de Koenma, pero aún así lo hará. Después no tiene ese momento de gloria sacando su Reiken, simplemente salta al ataque gritando a Yusuke y tras esto es asesinado sin piedad. Lo que sigue es igual, aunque acá cuando Kurama lo agarra, nota algo que es una pista para el futuro. Por el lado de Yusuke todo pasa igual que en el anime, aunque de nuevo lo vemos desde otras perspectivas. Además tenemos la reacción de todos al mismo tiempo. Para finalizar el capítulo tenemos este magnífico panel de Yusuke completamente destrozado por la pérdida de su mejor amigo, dispuesto a darlo todo para derrotar a Toguro. Arrancamos el anime con una reinterpretación de lo último que vimos en el capítulo pasado, es decir, vemos como Kuwabara cae al suelo. Seguido a eso tenemos reacciones de todos, su hermana llora, Yukina también y Yusuke entra en una profunda depresión mientras Toguro lo amenaza con seguir asesinando a sus amigos. Yusuke lo ignora pero se mueve tan rápido que logra asustarlo por un momento. Tras esto su energía empieza a expandirse por todo el estadio. Acá vemos a Chu y Rinku junto a los demás, lo cual es un error de continuidad ya que en el capítulo pasado ellos se habían ido a ayudar a Koto. En fin, todos reaccionan al inmenso poder de Yusuke mientras que él se hunde en la oscuridad recordando los momentos que vivió con su mejor amigo. Básicamente no puede perdonarse a sí mismo por ser tan débil y no haber podido salvarlo. Por otro lado, Toguro no puede creer que por un instante sintió miedo. Sin embargo, está emocionado porque por primera vez no sabe quién será el vencedor de una pelea. Ese es el combate que había estado esperando toda su vida y quiere disfrutar
mejorarlo al máximo. Incluso le pide a Yusuke que le agradezca, ya que gracias a él ahora es mucho más fuerte. Seguido a eso lo ataca mandándolo a volar una vez más. Por su parte, Yusuke parece no querer pelear, pero Toguro lo presiona constantemente para que pelee. Mientras tanto, los demás comentan que los poderes de ambos ahora están casi igualados. Tras esto, volvemos a ver cómo Yusuke expande su energía, que parece variar entre energía demoníaca y espiritual, pero no, este efecto es una invención del anime. En ese momento, Yusuke solo podía usar energía espiritual. Chu y los demás comentan que jamás habían sentido una energía así, describiéndola como algo que intenta protegerlos, pero que también transmite una profunda tristeza. Eso los lleva a preguntarse si en ese estado Yusuke será capaz de enfrentarse a Toguro. A continuación, Toguro empieza con el típico discurso de villano, que aunque suele ser aburrido, en este caso se ve fantástico, ya que el anime mejora la escena y los diálogos son casi idénticos al manga. Yusuke le responde que él es diferente, ya que si llegó hasta donde está fue gracias a sus amigos. Además agrega que jamás los abandonará. En ese momento recuerda a Genkai y sus enseñanzas. Toguro le dice que eso es ser débil, ya que solo se necesita a sí mismo, y vuelve a amenazar con asesinar a otro de sus amigos. Justo cuando se da vuelta para ir a buscarlos, Yusuke aparece a su lado y lo detiene agarrándolo del brazo en una escena épica, memorable y de nuevo épica. Ahora tenemos el discurso de Yusuke. Él dice que siempre respetó el poder de Toguro porque aunque Genkai le decía que el poder no lo era todo, él quería obtener la fuerza suficiente para igualarlo. Sin embargo, al final se dio cuenta de que no todo es poder. Ahí recuerda las últimas palabras de Genkai, entendiendo que Toguro llegó hasta donde está porque decidió deshacerse de todo lo que era importante para él, algo que no piensa hacer bajo ninguna circunstancia. Tras esto, su confusión desaparece, logrando estar completamente decidido a dar su vida con tal de derrotarlo, y de nuevo tenemos otra escena épica, memorable y de nuevo épica. En el manga iniciamos el capítulo 110 con Toguro pensando sobre el miedo que sentía. Los diálogos son casi idénticos al anime, pero la perspectiva de lo que vemos cambia un poco. Tras esto, Toguro le agradece a Yusuke porque gracias a él finalmente ha podido liberar todo su poder. Seguido a eso, le da otro golpe en la cara, tan fuerte que rompe toda su ropa y lo manda a volar. A continuación, vemos cómo la energía de Yusuke comienza a envolver todo el estadio. Todos reaccionan impresionados y comentan algo similar a lo que vimos en el anime. Lo que sigue es el discurso de Toguro, que nuevamente es prácticamente igual, ya que básicamente le dice a Yusuke que ambos son iguales y que ahora es el momento de darse cuenta de que la fuerza lo es todo. Debe volverse más poderoso, dejando todo atrás. Si bien las palabras son las mismas, lo que vemos en el manga tiene un enfoque diferente. En este caso, el anime lo hizo espectacular. Yusuke le responde que él no es así, además agrega que llegó hasta donde está gracias a sus amigos, y acá es importante destacar que Yusuke está mucho más herido que en el anime. Después de esto, Togashi nos regala una ilustración de los muchachos con Kuwabara despidiéndose de ellos, dando a entender que definitivamente está muerto. Tras esto, Toguro amenaza con asesinar a otro amigo, como en el anime, aunque acá tiene una idea mejor, la cual es asesinarlos a todos. Mientras se da vuelta para buscarlos, Yusuke aparece a su lado agarrándolo del brazo en un panel épico y memorable, como toda esta batalla, que en general tiene los mejores momentos de toda la serie. En fin, seguido a esto vemos como Yusuke repite las mismas palabras que en el anime, mientras que al mismo tiempo el suelo comienza a romperse debido a la intensidad de su poder. Además recuerda todas las veces que Genkai le habló sobre el verdadero significado del poder, y finalmente dice que ahora comprende lo que ella intentaba enseñarle, y con una determinación absoluta le dice a Toguro que esta vez lo derrotará de una vez por todas. Por cierto, también tenemos un panel de Kurama diciendo que por fin se despejó de todas las dudas. Seguido a esto, Toguro se ríe y le pregunta si realmente cree que puede derrotarlo. Es entonces cuando Yusuke le da un golpe tan fuerte que le deforma la cara. El poder es tal que Togashi nos regala una espectacular página doble donde vemos cómo Toguro sale volando.
Volviendo al anime, Toguro vuela por todo el estadio. El golpe que le dio Yusuke fue tan fuerte que le rompió el cuello. Además, tras ese golpe le lanza un Reigan gigante que no llega a darle, pero rompe todo el estadio y vuela muy lejos. Obviamente tenemos las reacciones de todos, más los comentarios de Koto. Seguido a esto, Yusuke le dice a Toguro que su próximo disparo va a ser el último, ya que pondrá toda su energía en él. Además le pide que le demuestre todo su poder, ya que según él, aún así lo va a vencer. Toguro lo mira fijamente y se vuelve a enderezar el cuello, pareciendo que no le hizo nada de daño, cosa que de nuevo asombra a todos, incluido Sakio, que piensa que al fin llegó el combate que tanto estaba esperando. Seguido a esto, Toguro acepta el desafío y se vuelve a transformar, ahora sacando el 100% del 100%. De nuevo todos se asombran y asustan porque su poder es inmenso. Finalmente Yusuke empieza a cargar el Reigan con todas sus fuerzas, entregando toda su energía, incluso su energía vital. Por su parte, Toguro expulsa una especie de humo que vendría a ser como su energía, y de nuevo hay más reacciones hasta que Yusuke le dispara el Reigan gigante. Toguro corre hacia él y lo detiene con una mano, pero es demasiado poder, así que usa las dos. Acá vemos como el Reigan poco a poco le va destrozando todo el cuerpo, mientras que todos los presentes alientan a Yusuke para que lo derrote de una vez por todas. Así estamos un buen rato con Toguro tratando de detener el Reigan, usando toda su fuerza y perdiendo mucha sangre en el proceso, hasta que finalmente lo consigue. Tras eso, Yusuke cae por haber usado toda su energía, pareciendo que no pudo derrotarlo, aunque cuando vemos a Toguro notamos que está todo quemado, cosa que asusta a todos. Al final solo puede dar un par de pasos y decirle a Yusuke que jamás había usado tanta fuerza. Después de decir eso, su cuerpo estalla, literalmente. Por último, antes de caer, le dice que él es capaz de usar el 120% de su fuerza con tal de proteger a sus seres queridos, reconociendo que tenía razón, esa es la verdadera fuerza. Finalmente cae derrotado frente a Yusuke. Tras esto, todos piensan que es un empate porque los dos están en el suelo, pero no. Yuri sale de su escondite y va a comprobar la situación, viendo que el cuerpo de Toguro se está deshaciendo y que Yusuke se vuelve a levantar para reclamar su victoria. Para terminar el capítulo, nuestras comentaristas favoritas lo declaran como el vencedor del torneo oscuro, y acá terminamos uno de los arcos más importantes en la historia del anime manga. Bueno, todavía no termina, tenemos un prólogo épico inmemorable. 他の誰かのために 120% の力が出せる。 En el manga es más o menos lo mismo. El golpe de Yusuke lo manda a volar, luego le tira el Reigan para sorpresa de todos y Toguro se vuelve a levantar con el cuello roto. La única diferencia es que acá sí está herido. El golpe de Yusuke lo hizo sangrar y le dejó una marca. Por último, este capítulo termina con ambos listos para darlo todo en el golpe final. Ahora pasamos al capítulo 111, que arranca con esta ilustración de los muchachos, bastante graciosa ya que intercambian sus caras. Después de esto tenemos otra ilustración de los miembros de ambos equipos que aún están con vida. A continuación tenemos esta doble página en la que vemos cómo Toguro se vuelve a transformar, sacando ahora sí todo su poder mientras que corre hacia Yusuke. Seguido a eso, Yusuke también carga su Mega Reigan definitivo. Además acá dice que no le importa morir, va a poner toda su energía en el último disparo. Todos se asombran ante semejante cantidad de energía. Seguido a eso tenemos otra doble página donde vemos el disparo. Acá Toguro también lo intenta frenar con una mano, pero no puede y usa las dos. Además empieza a sangrar, pero no vemos tanto como en el anime. En este caso el anime expandió la escena y les quedó muy bien. Además acá se ve todo desde otra perspectiva. Tras esto tenemos estos paneles con las reacciones de todos y vemos como Chu le grita a los demonios que salgan detrás de Toguro, ya que la energía los va a matar a todos. Seguido a eso, Yusuke cae ya sin energía, mientras que Yusuke sigue batallando con el Reigan por un buen rato hasta que finalmente lo destruye por completo. Y acá
no vemos que esté quemado, solo que está sangrando. En la siguiente página todos se asustan porque parece que Toguro volvió a ganar, ya que Yusuke termina de caer ante él, pero no. Para terminar, Toguro le da las gracias, ya que fue la primera vez que pudo usar tanta fuerza y seguido a eso empieza a sangrar por todo su cuerpo, cosa que sorprende a los espectadores. Por cierto, acá vemos una última vez a los luchadores, incluido Bui. A continuación, el cuerpo de Toguro explota salpicando sangre por todos lados y al igual que en el anime, al caer le dice a Yusuke que él puede usar hasta el 120% de su poder para defender a sus amigos y muere feliz por haber encontrado lo que tanto buscaba. Tras esto tenemos este panel de Koto y varios demonios donde comentan que al final fue un empate. Después de eso, junto a Yuri, van a ver a Toguro y efectivamente está muerto. Cuando se dan vuelta ven que Yusuke se volvió a levantar, así que las dos juntas lo declaran como el vencedor del torneo oscuro y bueno, continuará en el próximo capítulo. En el anime este capítulo vuelve a robar tiempo descaradamente, ya que mínimo los primeros 5 minutos son usados para recordarnos todo lo que vimos en el capítulo anterior. En fin, vamos a lo interesante. Las chicas se ponen contentas por la victoria de Yusuke, pero Keiko sigue choqueada. Yukina le pregunta si está bien, pero no le responde. Por otro lado, los muchachos también se alegran y Koenma menciona que en muy poco tiempo Yusuke creció muchísimo. Seguido a eso vemos como Yusuke se cae mientras observa el cadáver de Toguro. Kurama le dice que ganó, pero Yusuke no está contento ya que murió Kuwabara. Tras esto lo recuerda una vez más y se larga a llorar. Con este flashback nos roban otros 3 minutos más hasta que Kuwabara se levanta como si nada. Resulta que en realidad no murió, solo se hizo el muerto para darle un pequeño empujón a Yusuke, cosa que funcionó. Obviamente Yusuke se enoja con él, así que se pelean por un buen rato. A continuación las chicas también se dan cuenta de que el hombre entre hombres no murió, así que también se ponen contentas. Después de un rato de escándalo, Yusuke se pregunta por qué Toguro no lo asesinó. Hie le dice que probablemente el poder defensivo de Kuwabara haya aumentado muchísimo y esa sería la razón del por qué no murió. Kurama no está de acuerdo con eso, ya que piensa que probablemente Toguro no quería matarlo, solo quería liberar todo el poder de Yusuke para tener su épica y tan ansiada batalla final. Seguido a esto, Sakyo interrumpe la conversación para decir que piensa lo mismo que Kurama. Según él, Toguro estaba realmente contento desde que apareció Yusuke, insinuando que lo estuvo esperando por muchísimo tiempo. Tras decir eso, acepta su derrota y dice que perdió por no saber las verdaderas intenciones de Toguro. Aún así, cumplirá con su palabra, a pesar de que Koenma le dice que no quiere su vida. Tras esto, saca un interruptor que activa una bomba que destruirá todo el estadio en 15 minutos. De esa forma, el estadio comienza a derrumbarse poco a poco, mientras que Sakyo se pierde entre los pasillos. Por el lado de las chicas, Chizuru vio que Sakyo se iba solo, así que decidió perseguirlo. Lo mismo hace Koenma, mientras que los demás se van a tratar de ayudarlas. En el medio de todo esto, vemos que Koto no quiere abandonar el estadio, ya que no han coronado al campeón. Pero cambia de opinión cuando empiezan a caer rocas gigantes, así que decide irse rápidamente junto con Yuri. Volviendo con Chizuru, ella escucha que Koenma le pide a Sakyo que no se suicide, pero él cumple con su palabra, así que va a morir junto con todos sus planes malévolos. En ese momento interrumpe Chizuru, a quien se la ve muy afectada. Él no le dice nada, solamente le regala un encendedor y se despide. Tras esto, ella empieza a derramar lágrimas por un amor no correspondido. Volviendo con los muchachos, Kuwabara y los demás están tratando de subir las gradas para ayudar a las chicas, pero está lleno de demonios que no los dejan avanzar. Eso cambia cuando el hombre entre hombres ve a Yukina. Tras eso, los saca a todos fácilmente para ir corriendo a ayudar a su amada. Los demás lo siguen como pueden y cuando llegan, Yukina le dice que Keiko no reacciona. En ese momento, una pared cae sobre ella sin que Kuwabara pueda hacer nada. Igualmente tranquilos porque al final Hiei llega a tiempo y la rescata. A continuación, Yusuke
golpea a Keiko hasta que reacciona y le devuelve un slap tan potente que lo deja inconsciente. Seguido a esto, todos corren por un pasillo para tratar de escapar, pero la salida está bloqueada y no pueden romper la pared porque están muy debilitados. Por suerte, del otro lado están Chuy y los demás. Ellos rompen la roca y los ayudan a escapar sanos y salvos. Detrás de ellos van Koenma y Chizuru, quienes se topan con Ogri, así que finalmente todos salen vivos del estadio, que termina reventando en 1000 pedazos. Ya para terminar el capítulo, Botan recuerda que se suponía que a los ganadores les otorgaban un deseo, pero como ahora no queda nadie del comité vivo, se quedaron sin su premio. Igualmente, todos coinciden en que lo que hubieran deseado no se lo podrían cumplir, pensando en la maestra Genkai. Eso los pone tristes, pero Yusuke se levanta y le grita al cielo que lo logró. Después de tanto esfuerzo, consiguieron la victoria y así terminamos este capítulo. おいばあさん、俺たちは勝ったぞ。勝ったんだぞ。 En el manga nos vamos al capítulo 112 y arrancamos con Yusuke cayendo agotado tras su victoria, mientras que los demás corren hacia él para ayudarlo. Seguido a eso, se lamenta por la muerte de Kuwabara. Por cierto, acá lo podemos ver completamente herido. En el anime parece que la continuidad no existe, ya que los personajes siempre se ven completamente limpios y sanos. En fin, acá Yusuke no llora tanto como en el anime, ni tampoco tiene flashbacks. Solo se lamenta profundamente y está enojado por no haber logrado salvar a su amigo. Al mismo tiempo, mientras está en el suelo, Kuwabara se levanta como si nada con una apariencia bastante caricaturesca. De hecho, todo este capítulo tiene tintes más humorísticos. Kurama le cuenta la verdad, ya que él se había dado cuenta que no murió apenas se acercó. Hiei dice lo mismo que en el anime y Kuwabara se sorprende porque Hiei está diciendo algo bueno sobre él. Tras esto, Yusuke se pregunta por qué Toguro no lo mató, mientras miran su cuerpo, que se encuentra todo destrozado pero no se está deshaciendo como en el anime. La conversación que sigue es igual en ambas versiones hasta que interrumpe Sakio. Acá no dice nada, solo aparece con el interruptor ya apretado. Luego los comentarios son similares, solo que acá lo dice todo junto y no se va a ningún lado. Obviamente no están esas escenas de Chizuru porque no se conocen, y por otro lado todos los demonios empiezan a correr asustados, impidiendo que los muchachos puedan moverse, pero al igual que en el anime, una vez que Kuwabara nota que Yukina está en peligro, se saca a todos de encima y logra llegar a ellas rápidamente. Tras esto, vemos que Sakio muere ahí donde estaba, riéndose como el psicópata que es. Seguido a eso, nos vamos con las chicas. Botan intenta hacer reaccionar a Keiko, pero ella no la escucha. A su vez, Atsuko grita que no tenían por qué destruir el estadio mientras buscan la salida. Por otro lado, Kuwabara llega para ver a su amada y se da la misma escena que en el anime. A continuación, Yusuke practica un poco de igualdad de género con Keiko hasta que reacciona y le devuelve un buen slap. Tras esto, terminan escapando todos mientras el estadio se derrumba. Como dije antes, acá se ve todo más caricaturesco. Además, no aparecen Chuy y los demás. Ah, y es Keiko la que se lleva a Yusuke en su espalda. En el anime lo llevaba a Kurama. Después de salir, todos observan cómo explota el estadio. Kuwabara dice que ya se terminó y Yusuke lo confirma, mientras que Keiko se lo saca de encima. Acá se ponen a discutir como siempre, y como ya lo dije antes, este capítulo es muchísimo más humorístico. Por último, Atsuko recuerda lo del premio y Yusuke ahí tirado en el suelo le dice que no importa porque igual no les hubieran dado lo que querían, recordando a Genkai. Ahí mismo, desde el suelo, le grita al cielo que al final ganaron y así terminamos este capítulo. Arrancamos el anime con las chicas en la playa despidiéndose de Genkai. Por otro lado, los muchachos están en una habitación del hotel listos para partir. Todos están cansados ya que sienten como si hubiera pasado un año desde que llegaron. En eso aparece Pu volando por ahí y Yusuke lo deja entrar. Después comenta que él debe ser como una especie de teléfono capaz de comunicarse con el Rey Kai, así que le pide que intente contactarse de nuevo con Genkai. Sin embargo, Kurama le dice que eso podría ser imposible ya que el Rey
Genkai es solo un lugar de paso para los muertos. Probablemente Genkai ya está demasiado lejos como para poder establecer un contacto. Tras esto, Yusuke dice que está bien ya que no hay más que hacer y debe seguir adelante, aunque igualmente se lo ve claramente triste. Por cierto, la animación de este capítulo es bastante diferente y los diseños de los personajes también. Por último, Hiei comenta que Yusuke es pésimo para ocultar sus sentimientos. Mientras tanto, en el mundo espiritual, Koenma y Ogri llegan al castillo. Acá tenemos comedia como siempre. Primero, no le quieren abrir la puerta porque no lo reconocen. Después, cuando logra entrar, se encuentra con un montón de papeleo acumulado, ya que su padre descubrió que se había ido y ordenó a los ogros que le dejaran todo el trabajo pendiente en su oficina. Ahora sí la trama se pone un poco más seria, ya que a la oficina de Koenma llega Toguro el menor para decidir qué infierno se dirigirá su alma. Koenma le dice que debido a su pasado como luchador, podría enviarlo a un infierno normal, pero Toguro elige ir al peor de los infiernos. Koenma le da la opción de decidir, advirtiéndole que en ese lugar sufrirá 10.000 años de agonía y luego deberá repetir ese ciclo 10.000 veces más. A pesar de eso, Toguro se mantiene firme en su decisión y se va. En ese momento aparece otro Shinigami similar a Botan. Ella estuvo investigando información sobre Toguro y descubre que hace 50 años, 3 meses antes de que iniciara el torneo de esa época, un demonio llamado Kairen asesinó a todos sus discípulos sin que él pudiera hacer nada para detenerlo. Después de ese terrible suceso, Kairen lo invitó al torneo. Acá el anime hace algo fantástico ya que nos muestra todo lo que la Shinigami relata y se ve espectacular. Se entiende perfectamente cómo y por qué Toguro perdió la cabeza. Después de ese incidente desapareció por 3 meses y apareció justo antes de que iniciara el torneo, pero ya no era el mismo. Tras esto, la Shinigami dice que no comprende las decisiones de Toguro y Koenma le explica que a pesar de haber vengado a sus discípulos, Toguro cargaba con un enorme sentimiento de culpa por haber sido débil. Por lo tanto, desde entonces caminó por un sendero lleno de oscuridad. No era porque quisiera torturarse, sino porque buscaba compensar la muerte de sus seres queridos. Por último, comenta que Toguro se mintió a sí mismo diciendo y haciendo todo lo posible para hacerse más fuerte. 不器用な男だ。 En el manga arrancamos el capítulo 113 con una ilustración de los muchachos listos para volver a sus hogares. Después de esto conversan un rato y mencionan que aunque solo estuvieron 10 días en esa isla, pareció muchísimo más tiempo debido a todo lo que vivieron. Tras esto aparece Pooh y Yusuke comenta que también logró salvarse, aunque se había asustado al verlo con la cara de Genkai. Acá se da la misma conversación que vimos en el anime. Después de esto, Yusuke se va con una expresión muy rara, tratando de ocultar su tristeza. Como mencioné antes, el manga tiene un estilo más caricaturesco. Finalmente, Yusuke dice que al volver no quiere hacer nada, pero Kuwabara le responde que ya terminaron las vacaciones, así que tienen que volver a la escuela. Por último, Hiei hace el mismo comentario que en el anime, diciendo que Yusuke es pésimo para ocultar sus sentimientos. Por otro lado, en el mundo espiritual, Toguro se presenta ante Koenma. Acá no hay nada de comedia. La conversación cambia un poco, ya que Toguro simplemente pide ir al infierno. Koenma le explica que sufrirá una agonía de 10.000 años y luego le espera la nada misma. Toguro entiende, pero se mantiene firme en su decisión. Después de eso aparece la Shinigami de pelo negro y cuenta la historia de Toguro, aunque acá tenemos diferencias, ya que solo vemos una imagen del flashback en la que se muestra que Toguro estuvo presente durante la masacre de sus discípulos, es decir, lo vio todo y no pudo hacer nada. Eso lo traumatizó tanto que terminó perdiendo la cabeza por completo. Después de eso no se muestran más flashbacks, solo vemos la expresión de Toguro tras los 3 meses que se ausentó y nada más. Por último, acá Koenma explica que Toguro sintió una enorme culpa y se excusó con su búsqueda del más fuerte, ya que en realidad intentaba expiar sus pecados buscando que alguien lo asesine.
En el anime seguimos con Toguro, que se dirige al infierno, pero antes de llegar se encuentra con Genkai en su versión joven. Acá recuerdan sus momentos juntos y cómo Toguro se fue desviando del camino poco a poco, alejándose de ella. Finalmente él le pregunta cómo supo que elegiría ese camino. Ella le responde que simplemente lo supuso. Después de esto le reprocha por haber tomado ese camino, ya que sufrió demasiado y aún desea seguir sufriendo. Además le dice que la pérdida de sus discípulos y amigos no fueron por su culpa, ya que en esa época no había nadie más fuerte que Kairen. Genkai cree que los 50 años de tortura que vivió ya fueron suficientes. Toguro le responde que se equivoca, ya que gracias a lo que pasó con Kairen descubrió cuál era la verdadera fuerza. Entonces Genkai se enoja y le grita que está mintiendo. Tras esto, Toguro le pide que ya no se preocupe más por él, ya que todavía hay cosas que debe hacer en vida. Además agrega que Yusuke se volverá más fuerte, pero necesita que alguien lo guíe para no perderse en el camino como le pasó a él. Después de esto se va lentamente, mientras que Genkai piensa que incluso en su final, Toguro sigue pensando en el enemigo que lo derrotó. Ella sonríe porque ni la muerte pudo quitarle su personalidad. Al final Toguro se despide diciendo que solo le provocó problemas en una escena épica, trágica y memorable. あんたには世話ばかりかけちまったな。 Volvemos a la oficina de Koenma, donde Genkai aparece en su versión adulta. Koenma le dice que los ganadores del torneo tienen derecho a un deseo y él pretende cumplirlo. Resulta que cuando Genkai murió, Toguro le dejó su cuerpo a Koenma, avisándole que si Yusuke ganaba iba a querer que la revivan. Koenma cree que Toguro lo tenía todo planeado desde el principio. Finalmente terminamos el capítulo con los muchachos en el hotel esperando a las chicas, que aparentemente estuvieron de compras. Acá tenemos un poco de comedia hasta que se dirigen al puerto para esperar el barco. De nuevo hay más comedia hasta que de fondo se escucha la voz de Genkai diciendo que no tienen corazón porque se olvidaron de ella. Tras esto todos corren a abrazarla mientras que Yusuke pone una carita de emocionado muy grande. Y así terminamos la saga del torneo oscuro, pero el anime no termina acá. Por último, el narrador nos advierte que en la isla aún hay alguien dispuesto a continuar con los planes de Sakyo, dejando la interrogante para el siguiente arco. しかし左京の邪悪な野望を受け継がんとする者がただ一人あの島に残っていたことを。 En el manga seguimos con Toguro y Genkai. Acá el diseño del Reikai es un tanto diferente y la conversación entre ellos es similar pero más corta, ya que no hay flashbacks ni es tan elaborada como en el anime, que por cierto hicieron un trabajo espectacular. Se siente palpable el amor entre ambos. En fin, igualmente Togashi no se queda atrás, ya que este momento en el manga sigue siendo épico, trágico y memorable. Por cierto, acá lo último que le dice Toguro a Genkai es: gracias por todo lo que hiciste por mí, acompañado de una leve sonrisa. Al mismo tiempo Genkai lo mira con cara de tristeza. Para cerrar, volvemos a la isla donde todos están esperando el barco y de repente escuchan una voz de fondo. Al girar descubren que es la mismísima Genkai quien aparece ahí de la nada. En el manga no existe el flashback de Koenma con Toguro, es decir, Koenma la revivió por motus propio. Para terminar, el narrador nos advierte que nadie se dio cuenta, pero hay alguien más que todavía quedó vivo en esa isla y ese alguien continuará con los planes de Sakyo. Así terminamos el torneo oscuro. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, déjame un like y suscríbete para ver más contenido. Antes de irme, les recuerdo que en la descripción encontrarán todas las redes del canal. Ahora sí me despido. Adiós.